Hola mi querido Virgo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muchísimas gracias y bienvenido a tu canal Tarot Oficial. Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Gracias por tu confianza y por permitirnos aconsejarte y hablarte de las energías disponibles para los próximos días. Virgo, recuerda que esta es una tirada y una lectura general que no importa cuando estés escuchando este video, en este momento estaba destinado a llegar a tu vida con estos mensajes y con estos consejos que vamos a canalizar con nuestro mucho amor para ti el día de hoy. Mi queridísimo Virgo, vamos a empezar con tu lectura general para ver cómo te encuentras. Recuerda que esta es una lectura para todos los signos que se encuentran guiados bajo el signo solar de Virgo y que no necesariamente todo lo que escuches te va a hacer sentido, pero quédate hasta el final porque siempre vas a encontrar un mensaje que necesitabas escuchar. Por algo llegó a ti este video, por algo la energía nos está conectando en este momento. Así que vamos a empezar. Recuerda activar lo mejor de esta lectura escribiendo aquí abajo en los comentarios. Hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. Bueno, pues ¿qué veo en tu lectura general? Veo conflicto, pero no te preocupes, o sea, veo que son conflictos lo que debes dejar atrás, lo que no puedes pasar por alto, pero en general veo muchas emociones, veo abundancia y lo más importante, y es la lectura, la carta, que es un arcano mayor, que guía toda tu lectura, toda tu tirada, es el juicio. El juicio es una carta muy hermosa porque nos habla de una misión de vida encontrada, nos habla de un camino tomado, de inspiración, nos habla de que has sido llamado a algo importante en tu vida. Vamos a ver de qué se trata, mi queridísimo Virgo. Lo que veo aquí es que te sientes inspirado, te sientes llamado, sientes que has descubierto algo muy importante para ti y que tienes que tomar un camino importante para poner al servicio tus dones, como que encontraste tu misión de vida, como que siento que por fin, después de tanto pedirlo, de tanto esperarlo, sintiste ese chispazo de inspiración que te hace saber a lo que llegaste a este mundo, a qué veniste y te veo inspirado, te veo contento, te veo feliz. Te voy a decir una cosa, de pronto, como que en el pasado más cercano estuviste siendo generoso, estuviste compartiendo tus recursos de tiempo, de dinero y de atención con algunas personas que lo necesitaban. Y esto fue lo que te hizo saber que este podría ser un buen camino para ti, para seguir en la vida, para tu crecimiento espiritual y financiero también, emocional sobre todo, como que esta situación te hizo sentirte tan lleno, tan pleno, que estás pensando que por aquí va el sentido de tu vida, el camino, lo que quieres hacer. Quizá estuviste aconsejando a algún amigo, alguna amiga y de pronto dijiste quiero ser terapeuta, quiero ser coach, quiero, no sé, por ahí va. Es un ejemplo, puede ser burdo, pero tú aplícalo a esta inspiración, a este impulso de inspiración que sientes recientemente y que sientes a partir de esto. Te siento muy emocionado y sí, el tarot nos indica que este es un nuevo camino que debes explorar porque se viene como que el cielo te está llamando y el cielo también te está poniendo todas las posibilidades enfrente porque este inicio, este llamado es justo lo que tú piensas, es una misión de vida que te va a generar abundancia en todos los aspectos espirituales, personales, emocionales y también económicos. Hay una copa que rebosa en tu futuro para ti y es una copa del cielo. Esta es una misión de vida. Estás claramente inspirado por el cielo a seguir este nuevo camino. ¿Qué es lo que no debes pasar por alto en este inicio, en este momento? Bueno, tienes que no pasar por alto que eres una persona muy estructurada, que ya tienes como una vida hecha y te cuesta trabajo el dejar atrás todo lo que ya construiste.
Entonces es muy importante que empieces a fluir, a dejar las estructuras atrás, pero quédate con lo más valioso. Y aquí lo más valioso que veo es que tú comunicas, tus palabras inspiran a los demás. Entonces, deja atrás las estructuras y empieza a comunicarte de manera diferente. Abre tus temas de conversación sin miedo. Habla de eso que te inspira, háblalo. Es importante que lo comuniques. Pero también hay que parar con algo. Lo que debe parar es que comunicas a veces mucho drama. Las reinas, tenemos esta reina de espadas. La reina de espadas suele ser muy emotiva, suele ser que deja salir mucho sus emociones y a veces se tropieza con ellas mismas, como que sus palabras pueden generar dolor a las personas que llegan. ¿Por qué? Porque no las mide. La reina es un poquito imprudente al hablar y su comunicación es un arma de dos filos. Entonces aquí lo que te pide el tarot es sí, invierte en la comunicación, sigue comunicando las emociones, pero las buenas. No dejes salir de tu cabeza ni de tu boca aquellas emociones negativas. Concéntrate en lo bueno y eso comunica en este momento del proyecto que estás empezando. Esto te va a evitar algunos conflictos. Puede haber personas que vengan y te digan no lo hagas, que te quieran aconsejar. Evita escuchar consejos de personas, o sea, evita escuchar consejos ahorita. No hables no preguntes, ahorita sigue tu instinto, no preguntes, porque muchas personas pueden estarte con buenas intenciones o con malas intenciones tratando de persuadir que no hagas lo que te sientes llamado a hacer. Sigue el llamado del cielo, no preguntes, no pidas opinión. Si tú, mi querido Virgo, eres de pedir opinión a tu familia, a tus amigos, por este momento no lo hagas, porque mejor actúa y cuando ya tengas algo más avanzado, entonces ya les comunicas lo que quieres hacer, porque en este momento podrías no estar recibiendo el apoyo que mereces, porque la gente, por buenas o malas intenciones, podría estar diciéndote, mira, mejor no lo hagas, espérate un momento, no es buen momento, mejor atiende lo que ya tienes, tu vida es maravillosa, tienes muy bien estructurado todo, no te metas en cosas. Sigue el llamado. Este es el consejo del tarot. Sigue el llamado, déjate explorarlo, avanza ahí. Cuando estés mucho más avanzado, ya empiezas a comunicar con las personas que son importantes para ti, tus intenciones, porque en este momento podrías no estar recibiendo el apoyo que mereces y eso te puede hacer detenerte y caer en algo que claramente es para ti, mi querido Virgo. Ahora, en tu tirada del amor, ¿cómo te veo, Virgo? En el amor te veo tranquilo a ti, pero alguien en la pareja, si tú estás en pareja, te veo tranquilo, te veo contemplando, te veo muy, muy estable, pero tu pareja está como con ganas de pelear, como que impaciente, como que con ganas de comunicar cosas, pero no de la mejor manera. Este es un momento en el que tú debes analizar si das escucha a las palabras de tu pareja o no, porque lo veo muy impulsivo, lo veo hiriente incluso, pero a ti te veo tranquilo, ¿no? Tú trata de analizar lo que él te dice de la mejor manera, con esta energía de tranquilidad, y solo quédate con las cosas buenas. No le des importancia a los reclamos ni a los pleitos, porque tu pareja podría estar un poquito desbordado emocionalmente y en este momento no es bueno que te enganches, mi querido Virgo. Ahora, para las personas que se encuentran solteras, Virgo, tú estás analizando la posibilidad de tomar la oferta de una persona que te viene a conquistar. Es una persona que viene como de manera muy impulsiva, con mucha prisa, queriéndote conquistar ya, queriéndote obtener ya de ti como un sí o un no. Te veo a una persona que te rodea, que usa mucho la palabra, como que tiene mucho verbo y te quiere marear. En este momento el tarot te indica que si estás pensando si le das una oportunidad o no a esta persona,
síguelo pensando, llévatelo con calma. Esta persona tiene mucha prisa, tú no, tú estás tranquilo, tú estás bien conectado con tu espiritualidad, con tu salud mental, con tus emociones. En este momento esta persona solo viene a querer romper con esta tranquilidad. Date la oportunidad de conocerlo, pero no le resuelvas nada, porque tiene que aprender a esperarte. Esta persona quisiera que ya tú le dieras el sí, pero no es un buen momento, mi querido Virgo. Ahora vamos a ver cómo se ve tu tirada del dinero, Virgo. Te veo que en temas económicos tienes la oportunidad de hacer un nuevo negocio, de un nuevo trabajo, de un nuevo proyecto, pero te voy a decir una cosa, Virgo, este proyecto podría esclavizarte un poco más de lo que pide, ¿no? Como que te vienen a ofrecer, mira, vas a ganar dinero sin hacer este esfuerzo, ven, vamos a hacer este proyecto, vamos a hacer aquello, y tú dices, bueno, sí, pero si lo aceptas, te va a esclavizar, te va a detener, te va a retener un poco más de lo que tú piensas, ¿eh? Es un proyecto que puede ser muy, muy ambicioso, pero te va a requerir y te va a esclavizar un buen rato. Así que ten cuidado si quieres y tienes el grado de compromiso de obtener un nuevo proyecto y dejar que te retenga un tiempo, pues hazlo, porque va a venir, sí, va a venir mucho dinero, va a venir abundancia, va a funcionar, pero se ve peligroso porque te va a detener, o sea, sí te va a requerir mucho tiempo, mucho esfuerzo, ¿eh? Te va a esclavizar un poquito. Va a haber como que trabajarle un montón para que lleguen los resultados. Así que, mi querido Virgo, se ve bien aspectado el proyecto, nada más estate dispuesto a trabajarle un buen rato en eso. Así que, bien, hasta aquí vamos a quedar con tu lectura, mi querido Virgo. Te quiero mucho, muchas gracias por acompañarnos. Recuerda activar la caja de notificaciones para que YouTube te avise cuando volvemos a subir un video para ti. Y cuéntanos, déjanos saber si esta lectura te sirvió, si alguno de los mensajes o consejos que te estamos dando, compartiendo, te hacen sentido. Cuéntanos si esto resuena contigo. Te quiero mucho, mi querido Virgo. Nos vemos muy, muy pronto. Te mando mucho amor, luz, fuerza. Bendiciones. Namaste.